Amigos y amigas de Ecuador Chequea, bienvenidos a esta nueva verificación sobre el matrimonio civil igualitario en Ecuador. Ponte pilas con estos datos para que no comas cuento de nadie. Nunca. Jamás. De los jamases. El 12 de junio de 2019, la Corte Constitucional del Ecuador dio paso a la aplicación de la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta resolución de la Corte Internacional hace referencia a la identidad de género y a los derechos patrimoniales de las personas gay. Y entre otras cosas determina que es deber de los estados garantizar una legislación que sea no discriminatoria a las formas no tradicionales de unión. Por supuesto, esta decisión de la justicia ecuatoriana levantó una tormenta de arena en redes sociales. Y los usuarios nos vimos expuestos a afirmaciones a favor y, por supuesto, en contra de esta situación. Entre todas estas afirmaciones ha habido expresiones que son verdaderas joyas por la forma pintoresca que tienen de mentir ante una situación tan importante. Por eso, Ecuador Chequea y un grupo de chéveres expertos desmentimos los 10 comentarios más virales y falaces en torno a la aprobación del matrimonio civil igualitario en Ecuador. Vamos con el primero. La decisión de casarse entre personas del mismo sexo es antinatural. El tema de hablar de contra natura en relación al matrimonio igualitario no tiene sentido porque significaría que la naturaleza está hecha en la división de masculino, femenino o blanco y negro, y ahora tenemos demasiada evidencia para pensar que hay todo un espectro biológico, genético, en el cual se implican las preferencias sexuales de los individuos. En la naturaleza existen más de 1500 especies que tienen comportamientos homosexuales, por tanto esto sugiere que hay genes que están determinando el comportamiento sexual de las personas y las preferencias sexuales. De esto hay que unir el tema ambiental y el tema histórico y de comportamientos. Entonces pienso que este argumento de decir que es contra natura no es válido porque hay demasiados datos que aseguran que en el proceso evolutivo se fueron seleccionando genes en los cuales la preferencia sexual se da, y las sociedades han sido más o menos tolerantes en el sentido de que se ha ido conquistando derechos hasta llegar a los derechos actuales, que es el matrimonio igualitario. Segundo, el único fin del matrimonio es la reproducción. Por eso, la unión igualitaria no tiene ningún sentido. Ahora, en los momentos actuales, la reproducción no es pues el motivo fundamental, porque además ya eso se dio en un inicio, en los orígenes del capitalismo. Estoy hablando de la sociedad feudal, que se necesitaba reproducir o producir hijos, y así voy a decirlo, parece feo esto, porque eran sociedades campesinas que se necesitaba mano de obra. Y también en los primeros momentos del capitalismo se necesita producir obreros, que es terrible esto, ¿no? O sea, una familia como productora de trabajadores. Pero ahora no, pues entonces no tiene nada que ver con el tienen hijos, no tienen hijos, es otro problema, pues, aparte, ¿no es cierto? Tercero, no todas las personas del mismo sexo van a poder casarse. Solo aplica para las parejas que ya presentaron su caso ante las Cortes. A ver, hay que tener en cuenta que las sentencias de la Corte Constitucional, de acuerdo al artículo 436, numeral 1, son de obligatorio cumplimiento y son obligatorias para todos y cada uno de los ciudadanos y de los poderes públicos y privados, dado que son el intérprete máximo de la Constitución, tal como plantea el artículo 429. Ahora, lo que es importante es que después de las sentencias, de las dos sentencias de la Corte Constitucional durante esta semana, tiene que haber un ejercicio de reconstrucción de la política pública. En otras palabras, si existe esta sentencia, obviamente el registro civil tendrá que cambiar sus mecanismos internos, porque obviamente hay limitaciones informáticas, logísticas, que tienen que adaptarse. Cuarto, con esta decisión, la Corte Constitucional cambió el texto de la Constitución. No se cambió la Constitución. Lo que se hizo fue interpretar el artículo 67 de la Constitución junto con otras normas de la propia Constitución, aquellos artículos que hablan sobre la imposibilidad de discriminar por razones de sexo u orientación de género, y también en consonancia con las normas y con las disposiciones de la Convención Americana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si no se habría hecho esta interpretación conforme, mañana los propios accionantes habrían demandado al Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana habría tenido que condenar al Ecuador por no cumplir con sus estándares. Quinto, debemos llamar a consulta popular para que se revierta la decisión de la Corte Constitucional.
No se debe llamar a consulta popular por dos razones. En primer lugar, porque los derechos no son susceptibles de consulta, son espacios donde las mayorías no pueden tener una capacidad de decisión. Pongamos, por ejemplo, si la mayoría del Ecuador, la totalidad del Ecuador, pensáramos que debe regresar la esclavitud o que tiene que aprobarse nuevamente la pena de muerte, vía consulta popular no se podrían aprobar normas como estas porque serían contrarias, una vez más, a los estándares internacionales de derechos humanos. Sexto, ahora cualquiera puede pedir una opinión a la Corte Constitucional y cambiar la norma. A ver, es que eso tenemos que estar claros sobre qué hace la Corte Constitucional y creo que estamos perdiéndonos un poco. La Corte es el máximo intérprete de la Constitución. Hay que tener en cuenta que la opinión que mantiene la Corte Constitucional en su voto de mayoría de la sentencia de la semana anterior plantea que con el objetivo de proteger la mayor cantidad de derechos posible para la mayor cantidad de personas posibles, lo que nosotros vamos a hacer es ajustar la Constitución como un instrumento vivo. Y esto es un elemento que ahora es nuevo. La Constitución es un instrumento vivo y debe adaptarse a las circunstancias del futuro con el objetivo de adaptarse a las necesidades de derechos que van cambiando. Las sociedades cambian a una velocidad que es mucho mayor a la de la norma, y como cambian a una velocidad mayor a la de la norma, es necesario que la norma se vaya organizando con el único objetivo de proteger la mayor cantidad de derechos posibles. Séptimo, esta decisión responde a las exigencias del FMI. Bueno, en realidad es una opinión que en principio causa gracia, ¿no? Porque es una opinión totalmente carente de sustento y que se ve que las personas que la han emitido no han leído la carta de intención y el informe que el Fondo Monetario hizo sobre la situación económica del Ecuador. El acuerdo con el Fondo Monetario, que está acompañado por un préstamo también de otros multilaterales, se refiere a temas netamente económicos, ¿sí? Por ahí obviamente incluye algunos cambios legales, pero que tienen que ver con la materia económica. Entonces, por ejemplo, entre los principales objetivos del acuerdo con el Fondo Monetario está restablecer el orden de las finanzas públicas, llegar a un monto mínimo de reservas internacionales, devolver la autonomía al Banco Central. Seguramente, uno de los objetivos es también incrementar la recaudación tributaria. Eso puede implicar un cambio legal, pero obviamente de materia tributaria, no tiene nada que ver con derechos de las minorías, ni mucho menos en el tema puntual con el matrimonio igualitario. Octavo, el matrimonio civil igualitario es puro capricho. Desde el 2008, con la unión de hecho, las parejas del mismo sexo ya tenían los mismos derechos patrimoniales. La institución del matrimonio no es una institución netamente patrimonial. De hecho, las parejas no se casan solamente por juntar sus patrimonios o por construir un patrimonio, sino que se juntan por razones de vínculos sociales, culturales y afectivos que tienen que ver mucho más del tema patrimonial. Y si estas posibilidades de unión social, cultural y afectiva están garantizadas por la legislación para las parejas de distinto sexo, es inconstitucional, es contrario con la Convención Americana que no se los reconozca a parejas del mismo sexo, porque no hacerlo sería discriminarlo. Entonces, lo que hay que permitir es que parejas del mismo sexo, al igual que parejas de diferente sexo, puedan acceder a una institución que constituye un tejido cultural para dar origen y para dar formación a las familias, a los diferentes tipos de familias que están garantizados por la Constitución. Noveno, si las personas del mismo sexo se pueden casar, ahora yo me puedo casar con mi gato. El artículo 11 de la Constitución me lo permite. En primer lugar, creo que estamos leyendo mal la Constitución, o no la leemos, empecemos por eso. A ver, el artículo 11 de la Constitución te plantea los principios de aplicación de los derechos. O sea, en Ecuador, en Occidente y en el mayor parte de los ordenamientos jurídicos, de hecho, en ningún ordenamiento jurídico puedes casarte con un sujeto de derecho que no sea una persona natural humana. Voy a repetir nuevamente eso. En ningún ordenamiento jurídico, ni de sistema de common law, ni en base románico occidental, peor en sistema islámico, ni en sistemas africanos, ni en sistemas asiáticos, hay un casamiento o un contrato matrimonial con otro sujeto de derechos que no sea una persona humana. ¿Por qué? Porque el único sujeto que tiene capacidad de contrato es el ser humano, y el matrimonio es un contrato. Décimo, la aprobación del matrimonio civil igualitario es culpa de Lenín Moreno. En absoluto, porque
el reconocimiento del matrimonio igualitario no ha sido una cuestión política. Además, se trata de el reconocimiento y la abertura de una institución a unas minorías. Y por lo tanto, evidentemente, el reconocimiento de derecho a minorías siempre es más bien muy poco, políticamente correcto. ¿Por qué? Porque normalmente la mayoría no está de acuerdo al reconocimiento de estos derechos. Y la sentencia de la Corte Constitucional se debe fundamentalmente al respeto de la Constitución y a la aplicación de lo que establece el artículo 11, 3 y 4 y 28 de la Constitución, que obliga a todos órganos jurisdiccional y a funcionario público a dar aplicación a la interpretación de la convención que se hizo con la opinión consultiva 2417. Por lo tanto, la Corte Constitucional ha dado aplicación a la Constitución y no ha respondido a cuestiones políticas. No lo decimos nosotros, lo dicen los expertos. La recomendación internacional es respetar los derechos de absolutamente todas las personas. Esto también aplica para instituciones tan milenarias como el matrimonio. Por eso, siempre pilas con los datos para que no comas cuento de nadie. Jamás. Nunca. Por favor. De los nuncas. No fake news. Revisa la fuente. ecuadorchequea.com